Bueno, chicos, chicas, entonces podemos colocar como ejercicios cálculo de variables, cálculo de variables, cálculo de variables en progresiones aritméticas. ¿Listo? Cálculo de variables en progresiones aritméticas. Bueno, lo que habíamos trabajado el día de ayer respecto a las progresiones aritméticas, pues evidenciamos que, bueno, son una especie de serie, ¿cierto? Una especie de secuencia que mantiene un patrón exclusivo entre cada uno de esos elementos, ¿no? Que va avanzando o disminuyendo con una razón en específica, con una diferencia. Digamos, o avanza de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, pero una de las características principales, de hecho la voy a volver a escribir por acá, es que la diferencia entre términos, entre cada término, es constante. ¿Listo? Siempre avanza de la misma manera, da los mismos pasos, lo que se llama en física como tener velocidad constante, que avanza las mismas cantidades de distancias, de espacios, en los mismos tiempos establecidos. Entonces va dando paso tras paso. Entonces, si ustedes encuentran de pronto una progresión que de pronto en los primeros términos avance de 2 en 2, o con el primer término avance de 2, pero con el segundo ya cambie su diferencia, ¿sí? Cambie su avance, ya no, digamos que no le quede esta misma razón de cambio, pues no va a ser una progresión aritmética, va a ser otro tipo de progresiones que ya luego vamos a ver más adelante, pero la característica principal que cumplen las progresiones aritméticas son aquellas que la diferencia siempre va a ser la misma entre cada uno de los términos. Cada cosita que va transcurriendo en la serie, pues su diferencia es constante. Sí, eso es como... Entonces, ¿a qué se refiere con el cálculo de variables? Ahora, listo, ¿a qué se refiere con el cálculo de variables? La vez pasada, los ejercicios anteriores, estábamos calculando un término en especial, que el quinceavo término, el quinto término, yo qué sé, el término 32, bueno, eso es lo que estábamos calculando la vez pasada. Pero no siempre esa es la incógnita. A veces nos piden encontrar la diferencia o a veces nos piden encontrar el primer término, ¿sí? Porque si se han dado cuenta, para poder encontrar el valor de cualquier término a futuro, necesitamos conocer el primer término, ¿no? Lo primero, la condición inicial, pero a veces no la tenemos, a veces no la pedimos, o a veces nos piden, por ejemplo, la diferencia que hay. Entonces, según los datos que tengamos, vamos a hallar, podemos hallar igual cualquier otra variable que esté ahí en la serie. Entonces, van a ver que no es tan en lo absoluto terrible. Lo vamos a ver como siempre con un ejemplo. Ah, bueno, había algo que yo no les había contado la vez pasada y es importante. Lo voy a colocar acá. También como otro dato curioso. Cuando la diferencia... Bueno, esta característica ustedes dirán como obvio, o sea, es una característica lógica, pero igual es importante resaltar. Cuando la diferencia es positiva, se habla de una progresión o sucesión, ya saben que se dice de cualquier manera, ascendente. Oiga, ¿cómo es que se escribe ascendente? Yo siempre tengo problemas con eso. ASC creo que es. A veces es cierto. Ah, bueno, no, ni siquiera es ascendente, es creciente, menos mal. O bueno, también puede ser ascendente, se refiere a lo mismo, pero creo que ascendente es ASC. Y así, así mismo al contrario, ¿no? Que si ustedes se dieron cuenta, ayer teníamos como unos ejemplos de que las diferencias eran negativas. Entonces, cuando la diferencia es negativa,
lo que tenemos es una progresión ay, decreciente. ¿Listo? Tenemos una progresión, bueno, ahí hay una I muy pegadita a la E. Ahí tenemos una progresión decreciente. Lo que les digo, ustedes dirán, esto es lógico, pero pues es importante igual resaltarlo, ya sabemos una diferencia positiva va a ser que la serie vaya a ir aumentando con el pasar del tiempo, cada vez va a ir incrementándose en la misma razón, de a 2 en 2 o de a 3 en 3, con esa misma razón de cambio va a ir creciendo. Y por el contrario, si la diferencia es negativa, entonces vamos a tener una secuencia que va a ir disminuyendo. O sea, estamos empezando pues básicamente desde el final, si lo queremos ver así. Listo, eso no se los había comentado la clase pasada, se me había pasado, pero pues es importante tenerlo igual en cuenta, como para que nos tengamos como claridad en las características. Entonces, ahora sí, primer ejemplo. Hoy tengo la garganta toda lastimada, tengo la garganta súper lastimada. Eso es de tanto hablar, porque como toca hablar en clase tan duro, es porque ustedes hablan también con uno. Bueno, no ustedes porque no hemos tenido clase, pero sí con los demás. Ustedes también a veces. XD. A veces también pasa. Listo, entonces, por ejemplo, vean este ejemplo. Nos dan el dato en la cuarta posición, que es 11. O sea, no siempre nos van a dar la secuencia. A veces tenemos unos datos y tenemos que plantear la secuencia o averiguar algo en específico. Tenemos a sub 4, que es 11, y tenemos a sub 5, que es 14. Y nos están pidiendo hallar a sub 1, ¿sí? El primer término, casi siempre es eso, ¿no? Como poder hallar el primer término. Entonces, bueno, vamos a recordar acá nuestra ecuación general. Recordemos que la ecuación general es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Listo? Por la diferencia. Acá hay un término fundamental que debemos conocer antes que nada, y es la diferencia. Acá no tenemos el dato de la diferencia, pero si se dan cuenta lo podemos hallar. ¿Cómo creen que lo podríamos hallar en este caso? Restando el término A sub 4 con el A sub 5. Listo, al revés, ¿no? A sub 5 con el A sub 4, claro. Esa vaina. Como estos términos son seguidos, ¿sí? Al ser seguidos quiere decir que la diferencia, o sea, no siempre la diferencia la calculo con el primer término y el segundo, no necesariamente. Como la diferencia es constante, o sea, siempre va a ser igual en todos, pues desde que yo tenga dos términos que estén seguiditos, yo de ahí ya puedo calcular la diferencia. Entonces, yo acá puedo decir que la diferencia va a ser A sub 5 menos A sub 4, ¿cierto? Porque son los términos que están seguiditos, entonces va a ser el final menos el inicial, y ahí yo ya sé cuál va a ser esa diferencia. Entonces, la diferencia en este caso va a ser A sub 5, que es 14, menos A sub 4, que es 11. ¿Cuánto me da esa resta? 3. Ya tengo la diferencia acá en este caso. Yo ya sé que esa secuencia, no me sé tantos datos, pero ya sé que van avanzando de 3 en 3. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta con lo que he hecho? Chicos, chicas, porfa, revisen. Si hay algo confuso, si hay algo extraño, cuéntenmelo de una vez. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿Por Sam. qué es D igual a sub 5? ¿Ese de dónde viene? Listo. Este D es la diferencia que va a haber entre cada uno de los términos. O sea, por ejemplo, si yo te planteo esta sucesión 2, 4, 6, 8, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de esos términos? O sea, ¿cuánto se separa entre cada uno de esos términos? Acá, 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 acá. ¿Cuánto es la diferencia ahí entre ellos? 2. Exactamente, ¿cierto? Va a ser de 2. Cada 2 va avanzando. Está acá, 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8, 8 más 2 será 10, y así, ¿no? Y así sucesivamente hasta donde yo la quiera hacer. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Pues que la diferencia siempre va a ser el término 2 menos el 1. O sea, por ejemplo, mira acá, si yo quiero calcular la diferencia entre esto, yo puedo decir que es 4 menos 2, ¿cierto? Este menos este. Eso me da 2. Pues resulta que si yo hago lo mismo acá,
este menos este, o sea, 6 menos 4, también me da 2. Y si yo hago la diferencia con este, que sería el cuarto término, si yo hago con el cuarto término menos el tercer término, que sería 8 menos 6, también me da 2. Siempre se va a mantener constante. Entonces, mira que acá me están pidiendo que yo debo encontrar esa diferencia. No tengo toda la secuencia como en este caso, pero tengo dos términos que están seguiditos, el 4 y el 5. ¿Sí? Como si yo en este caso, en este ejemplo, tuviera acá el 8 y el 10, ¿sí? Que ese sería el cuarto término y ese sería el quinto. Si yo resto estos dos, me va a seguir dando 2, que es básicamente la diferencia que tiene toda la secuencia. Entonces, como están seguiditos, lo que hicimos para hallar esa diferencia fue restarlos. 14 menos 11 nos dio 3. Eso quiere decir que en toda la sucesión la diferencia va a ser de 3. ¿Sí te queda un poco más claro? Sí, listo, profe, gracias, gracias. Listo, Sam. Listo. Yo sí tengo una pregunta, profe. Dímelo. En la ecuación ahí dice que AN es igual a sub uno más y el resto, ¿no? Pero si se necesita A sub uno para encontrar la sucesión que sí, la sucesión que falta, y no tenemos Listo. A sub uno. Listo, claro que sí. Debemos, justo eso es lo que debemos hallar, ¿no? A sub 1. Porque mira que este A sub n puede ser cualquier término, ¿sí? Este A sub n es cualquier término. O sea que yo puedo utilizar este de acá, por ejemplo. Y ya tendría ese dato con el cual voy a poder hallar A sub 1. ¿Sí? Yo puedo utilizar este de acá, A sub 4. Entonces, eso es justo lo que va a plantear. Yo ya conozco A sub 4, entonces voy a utilizar ese dato. Entonces digo, A sub 4 es igual a A sub 1 más n menos 1. ¿Cuál sería n acá en este caso? 4. Ajá, es el numerito, vean acá, es el numerito que acompaña la A, ¿cierto? Entonces va a ser 4 menos 1 por la diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia que lo acabamos de hallar? 3. Ajá, 3. ¿Listo? Este A sub 4 también conocemos ese dato de este A sub 4, que es 11. Entonces, esto va a ser 11 igual a sub 1 más 4 menos 1, bueno, eso lo podemos hacer, eso nos da 3, ¿cierto? Por 3. Si se dan cuenta, básicamente lo que nos queda acá es resolver una ecuación común y corriente, despejar a sub 1. Entonces, acá va a ser 11 igual a sub 1 más 3 por 3. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? Pues es 9. 9. Ajá. Perfecto. Y ahora entonces, ¿qué nos va a quedar? Como lo que me interesa saber es A sub 1, le estorba este 9, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? ¿Cómo me deshago de él? Arriba. Pásalo al otro de la resta, porque está por este. Perfecto, perfecto. Listo, pasa al otro lado a restar. Nos queda que 11 menos 9 va a ser igual al primer término, o sea que ¿cuánto es eso? 2. 2. Entonces, A sub 1, de esta manera yo encuentro mi primer término. ¿Sí? Verifiquen. Pero Dime, Mateito. en, en la ecuación tú usaste A sub 4, porque usaste A sub 4 y... ¿Por qué conozco este dato? Ah, bueno, Háganlo ustedes, pero hazlo porque si era un quieres. dato que se conozca. Claro, tengo que tener por lo menos, o sea, siempre para resolver una ecuación, tengo que tener solamente una incógnita. El resto de datos los debo conocer. Sí, ustedes saben, para resolver una ecuación, si tengo dos incógnitas, pues me toca plantear dos ecuaciones. Pero como acá tengo una incógnita, debo conocer el resto de los datos. Y de hecho los conozco, ¿no? Yo utilicé a sub 4 como actividad así rápida, ya lo voy a hacer yo también para ustedes, esto no es por nota, sino para ustedes. Resuélvanlo con A sub 5. Resuélvanlo teniendo en cuenta A sub 5. Hallen el primer término teniendo en cuenta A sub 5. A ver, la idea, o sea, nos debe dar el mismo resultado, ¿no? El primer término debe ser el mismo porque se supone que hacen parte de la misma sucesión. Entonces, tomen los apuntes y realicen ese ejercicio teniendo en cuenta esa partecita. Ya lo resolvemos acá también.
Listo. ¿Alguien falta por resolverlo? Diga, yo. ¿Ya todos? Bien. A ver, Estevitan, ¿te dio igual o te dio diferente? Perdón, profe, es que me perdí mi lápiz. O sea, todavía no lo has hecho. No, completo no. Ah, bueno, tranqui. Zaira, ¿te dio igual o te dio diferente? No lo he terminado. Ah, entonces, ¿por qué les pregunto y no me contestan? Ah, no te estaba poniendo atención. Ajá, me lo imaginé, me lo imaginé. Listo, chicos, otros minuticos ahí para que lo terminen. ¿Listo? Ya. Misune, ¿cómo así que tienes una lesión? ¿Qué te pasó, corazón? El profe había tenido como una lesión antes que me ha pasado como unos 3 años atrás. Estaba jugando voleibol y pues este año, no sé la verdad cómo me la hice, de pronto hice como un mal movimiento, pero pues me Sí. encontraba en mi casa, hice como un movimiento normal, como siempre lo hago, y me empezó a doler demasiado la mano. Entonces, ayer la tenía mejor, pero me la resentí porque ayer hice otro mal movimiento sin querer. Sí. Entonces, está empeorando un poco. Uy, no, Sune, cuídate mucho de eso, estiramientos y todo. No te lo vas a dejar recoger porque si no se deja recoger eso es cuando se empeora. Hola, Cami, ¿cómo estás? Dale, profe, gracias. Vale, chinita. Hola, profe, ¿bien y tú? Bien, gracias. Justo tiempo tarde, ¿sí o no? Ay, lo siento, profe. Está bien. Hágase, hágase. A Es que no ver, estoy en mi casa. está Es que bien, estoy viendo. está bien. Carlitos, ¿cómo te fue con el ejercicio? ¿Te dio exactamente lo mismo o te dio diferente? Isa, ¿cómo te dio a ti? Profe, Dímelo. a mí me dio 3. Te dio. Vamos a verificarlo entonces. A ver, vamos a verificar. Estén pendientes, todos y todas estén pendientes por si de pronto en algún momento se pierden o cualquier cosa. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces vamos a realizar exactamente el mismo, la misma proposición, la misma pregunta. Vamos a buscar exactamente el mismo término, o sea, el primer término de la sucesión a partir de los datos que ya conocemos. Ya lo habíamos hecho con el cuarto término, eso nos dio 2,
Ahora, se supone que como el quinto término hace parte de la misma sucesión, eso quiere decir que si yo uso ese dato, debo llegar a la misma respuesta. Yo Profe, le saco el ya sé mismo. por qué me quedó mal. Ya, Ah. ya me dio 2. ¿Ya te dio dos? Listo, está bien. Vamos igual a revisarlo. de Ahí nuevo. le pasó la vieja confiable de copiar mal la ecuación. Pasa la clásica, ese es un clásico de cuando uno está copiando y termina copiando absolutamente todo lo de la otra. Pasa. O a veces no todo, pero con una cosita que uno copia de la otra, ya, la embarró. Entonces, listo. Ahora el que vamos a usar va a ser este a sub n, ¿cierto? Como conocemos los dos términos, entonces podemos utilizar o a sub 4 o a sub 5. En este caso vamos a utilizar me enredé. A sub 5. ¿Listo? Entonces, a sub 5 va a ser igual a sub 1, que no conozco ese dato, más n menos 1. Entonces, a ver, yo le voy a preguntar por ahí a José David Sánchez. José, ¿cuál sería n en este caso? José, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? A ver, por ahí. Zaira, ¿cuál sería n en este momento, en este caso? Profe, hoy tiene una manía de preguntarme a mí. Cuéntamelo. No te voy a decir. ¿Cuál es el n en este ejercicio? Es que no estoy segura. Pues dime, inténtalo. Mira el n, mira el n. N es es el número que acompaña la a. ¿Cuál va a ser n? 5, sí, 5, 5. 5. ¿Listo? 5 menos 1. ¿Listo? Menos 1, ¿por qué? Porque está en la ecuación siempre menos 1. Por la diferencia. A ver, Nicolás Hurtado, ¿cuál sería la diferencia? 3. Sí, señor, 3. ¿Listo? Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. A sub 5. ¿Cuál es el dato de A sub 5, Majo Carrillo? 14. Exactamente. Espérame, acá. 14. Ajá. Igual a sub 1, que sigue siendo, pues va a ser nuestra incógnita, ¿cierto? Más. ¿Cuánto sería el resultado de este intervalo, de lo que hay adentro del paréntesis? A ver, por ahí yo le pregunto a Camila Gacharná, a ver, ¿cuál es el resultado de este paréntesis? Es el de 4. Ajá, 4 por 3, ¿no? De la diferencia. Entonces acá nos va a quedar 14 igual a sub 1 más la multiplicación de estos dos. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 12. 12. Ujú, 12. 12. Perfecto. Ahora, entonces acá, ¿qué hacemos? A ver, Estevitan, ¿qué hacemos acá para poder hallar el valor de A sub 1? ¿Qué harías tú? Eso, échale cabeza, échale cabeza. ¿Qué le estorba a este A sub 1? ¿Qué le quitarías? ¿Tú sabes por qué condujo a tu país a la situación sociopolítica que está bien? Dime, Cami. ¿La? No, el A sub 1 como tal, el A sub 1 completico, esa va a ser nuestra incógnita, o sea, es como si fuera el X. Entonces, a ver, por ahí, Dani Capera, dime. El 12. Listo, nos vamos a deshacer del 12. ¿Y cómo nos deshacemos del 12? Lo pasamos al otro lado restando. Perfecto. Entonces nos va a quedar 14 menos 12 igual a sub 1. O sea que, ¿cuál entonces es el valor de A sub 1? 2. 2, perfecto. 14 menos 12 es 2. Y si se dan cuenta, no importa si yo encuentro ese primer término utilizando el término A sub 4 o si utilizo el término A sub 5, de cualquier manera debo llegar al mismo primer término.
¿Por qué? Pues porque si yo no llegase al mismo primer término, no tendría sentido decir que estas dos hacen parte de la misma sucesión, o sea, no harían parte de la misma sucesión. Entonces, cosas a tener en cuenta. Primero, en una sucesión o progresión aritmética, la característica principal es que la diferencia siempre va a ser constante. Eso nos permite a nosotros poder hallarla sin necesidad de conocer el primer término. Desde que conozcamos términos que están pegaditos, desde que conozcamos términos que sean uno y el otro, como en este caso que era el 4 y el 5, con eso ya podemos hallar la diferencia. La diferencia siempre va a ser la resta del final menos el inicial. Esa es una diferencia. De hecho, ese concepto de diferencia no es solo para las matemáticas. Pues en todo uno, cuando a uno le preguntan la diferencia de algo con otra cosa, uno lo que hace es quitarle las cosas que no comparten en común. Uno básicamente lo que hace es una resta. Siempre está restando cuando está pensando en diferencias. Entonces, en este caso de las progresiones, para poder hallar esa diferencia, basta con conocer dos datos que estén pegaditos, seguiditos. Restamos la final con la inicial y esa va a ser la diferencia. Como es una progresión aritmética, esa diferencia siempre se mantiene, ¿no? Es constante desde el principio hasta el fin, dependiendo pues cuánta sea pues la progresión que yo quiera establecer. Podría ser cualquiera. Ahora, ya saben, si la diferencia llegase a ser positiva, quiere decir que mi progresión está siendo una progresión creciente, o sea que va aumentando. Mientras que si la diferencia es negativa, pues básicamente el mensaje de esto es que la progresión está disminuyendo. En este caso, en el caso de esta progresión, ¿es creciente o decreciente? Creciente. En este caso, tiene, creciente. A ver, Gaby, cuéntame por qué creciente. Profe, la verdad, en este momento no tengo idea. O sea, me tocaría pensarlo. Tal vez como que lo supuse. Mira, No sé por qué lo supuse. mira. Dime, Mateo. Porque la diferencia es positiva. La diferencia es positiva. La diferencia es positiva. Vean la diferencia acá. Chas, 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 chas. La diferencia nos dio 3. 3 es un número positivo, por ende va a ser una progresión que va hacia arriba, que aumentando. Si esa diferencia llega a ser negativa, recuerden que ayer hicimos unos ejercicios que tenían diferencia negativa, eso quiere decir que la progresión va disminuyendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, señora. Listo, pues. Vamos a Entonces, hacer una XD. oiga, Sea, hoy no había escuchado tanto, hoy no le pregunté absolutamente nada a Sea. Ah, no, profe, lo que pasa es que, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí mi hermana estaba haciendo ruido, entonces, pues, preferí no hablar ni nada para evitar. Estaba de bajo perfil. Sí, hoy estaba de bajo perfil. Listo, Obvio.